Muy buenas noches, mi nombre es Miguel. Quisiera pedirle unos 40 minutos de atención. Sé que a lo mejor es un poquito largo para usted, pero quiero decirle que las misiones es nuestra razón de ser. No hay nada que usted pudiera hacer en esta vida más importante que llamar a un pecador al arrepentimiento y la salvación en Jesús. Si usted llegara a ser la persona más rica del mundo, no sería algo notable. Y si usted formara empresa o tuviera una gran familia o fuera un atleta destacado, una persona famosa, todo eso sería muy poco importante comparado con una sola persona transformada por la palabra de Dios, por el Evangelio, de un pecador destinado a juicio y condenación eterna que pase a salvación y vida eterna. Y quiero en este tiempo animarle a la tarea misionera. Hemos leído 2 versículos de la palabra. En ellos encontramos un misterio muy grande. Verá, el ser humano ha desarrollado tecnologías, máquinas, métodos y formas para transformar las cosas. Él ha trabajado intensamente en lograr cosechar más frutos de la tierra. Se ha esforzado en mejorar las comunicaciones. Usted con su celular ahora puede hablar con cualquier lugar del mundo. Pero cambiar al corazón del ser humano, transformar un corazón de pecado en un corazón de santidad que ame y honre a Dios, requiere una herramienta especial. Empecemos. ¿Qué necesita hacerse en las misiones? Tenemos que lograr 3 cosas con la persona que no conoce a Cristo. Primero, que crea en Dios. ¿Es eso suficiente? No. El segundo paso, que reconozca su pecado, se arrepienta y pida perdón. Reciba al Señor Jesús como su Salvador personal. Y tercero, y a lo mejor usted está ahí ahora, que esa persona predique el Evangelio a todo pecador que el Señor ponga en su camino. Misiones. ¿Cuáles son las 3 tareas? Que crea en Dios, que hay un solo Dios verdadero, el creador de los cielos y de la tierra. Segundo, que se arrepienta y en el nombre de Jesús reciba salvación. Y tercero, que haga misiones. ¿Quién diría entre ustedes que es creyente en Jesús? ¿Podría ver sus manos? Veo pocas manos. Hay bastante tarea pendiente. Si usted es creyente en Cristo, el tercer punto se aplica para usted. ¿Cuál es? Predicar la palabra de Dios, el Evangelio, a todo no pecador. Y yo quiero animarlo en esa tarea. Quiero darle herramientas. Quiero hacerle notar que hay algo muy especial que usted puede usar. Cuando nuestros hijos crecen, tenemos que enseñarles, tenemos que disciplinarles, tenemos que animarles, tenemos que consolarles, tenemos que dirigirlos. Para las misiones, la iglesia es la única apropiada. El cristiano es el único apropiado. No existe ninguna otra institución u otro tipo de persona, además de la iglesia cristiana y del creyente, para las misiones. Usted es esa herramienta. Bueno, de repente, vamos a comprobar si podemos ser una herramienta misionera.
Permítame resumir lo que ya le he dicho. No hay ninguna tarea más importante que compartir la palabra de Dios con un pecador. Un solo pecador que se arrepienta y toda su vida ha valido la pena. Porque ese pecador estará por toda la eternidad en la presencia de Dios. ¿Amén? Muy bien. ¿Cómo creen en Dios? ¿Cómo logramos convencer a alguien para que crea en Dios? Sí, podemos tratar con filosofía. Es un poco difícil y al final van a haber argumentos y más argumentos, ideas y razones. Podemos tratar de argumentar con ciencia, diciendo que sin un Dios muchas cosas que tiene nuestro mundo no serían posibles. Pero yo le puedo adelantar, ese camino, la verdad, no lleva a ningún lugar muy lejano. Entonces, ¿cómo hablamos de Dios? Primero, tome nota, la única manera, el único camino, la única forma de conocer a Dios es por medio de Jesús. Si usted es una persona muy inteligente y muy educada y maneja muchas letras y piensa que con pensamientos elegantes va a poder convencer a alguien de creer en Dios, usted está equivocado. ¿Cuál es la única manera de que alguien conozca y crea en Dios? Por medio de Jesús. Háblele de Jesús. ¿Qué le diría? Si hablara usted de Jesús, Jesús es el Hijo de Dios. Y Él se hizo hombre, se encarnó. ¿Cómo se encarnó? Bajó de una nave extraterrestre, creció en un árbol, nació de una mujer. Nació como todo ser humano. Creció, vivió durante poco tiempo, solo 33 años, predicó, enseñó, sanó. ¿Y qué hizo finalmente? Sufrió en una cruz. ¿Y por qué sufrió en una cruz si Él es Dios? Porque el pecador solo puede recibir perdón por su pecado con el pago de muerte. Él ofreció su vida en la cruz, murió en esa cruz para que pudiéramos ser perdonados. ¿Se quedó en la tumba muerto? Veo que ustedes conocen muy bien. Hablar de Jesús es la única manera de llevar a una persona a creer en Dios. Es la única. No se distraiga, no se desvíe. Hable de Jesús. ¿Y dónde está Jesús ahora? A la diestra del Padre. Ascendió a los cielos y está en la diestra del Padre. Entonces, ¿cómo podemos hablar de Él si ya no está aquí? Si abrimos el corazón, ¿se le puede ver? ¿Cómo podemos ahora hablar de Jesús si Él está a la diestra del Padre? A través del Espíritu Santo. Verá, si yo le cuento la historia de Jesús y al contarle de Jesús le digo lo que la Biblia dice, le cuento la historia de Jesús no a mi manera, sino así como lo explica la Biblia, en ese momento el Espíritu Santo obra con poder y toca el corazón del que me escucha. Entonces el Padre Eterno envió a su Hijo al mundo como el Salvador. Murió en una cruz, pagó por nuestros pecados, resucitó y ascendió al cielo. Y el Padre y el Hijo enviaron al Espíritu Santo. Él llegó al mundo en Pentecostés, se manifestó en los discípulos, hablaron en lenguas,
Se manifestó en los apóstoles, predicando, haciendo milagros, y se manifiesta hoy entre nosotros cuando hablamos la palabra de Dios. Quiero que entienda, no es que no tenemos un recurso de Dios, sí tenemos. No hay nada que cambie el corazón. Realmente el corazón del pecador es duro como una piedra. Y es difícil convencerle de su pecado. Pero cuando usted habla con el poder del Espíritu Santo, Dios está obrando por medio de Jesús, a través del Espíritu, en su palabra y tocando el corazón. ¿De acuerdo? ¿Cómo le convencemos a alguien que crea en Dios? Le hablamos de Jesús. ¿Y cómo le hablamos de Jesús? Conforme lo enseña la Biblia. Y si usted habla de Jesús como lo enseña la Biblia, el poder del Espíritu Santo actúa en usted. Ese es el plan de Dios. Entonces el misionero no necesita ser un superhombre, no necesita ser el atleta del siglo, no necesita dinero o título universitario o ser muy inteligente o ser muy hábil. Él necesita conocer la palabra de Dios. Él mismo tiene que creer en Jesús, así como lo enseña la Biblia. Y si usted decidiera hablarle a cualquier persona, hoy día o mañana, y decirle, necesitas creer en Dios, y la única manera de conocer a Dios es por medio de Jesús. Y cuando usted le explica la vida de Jesús, así como la Biblia lo enseña, el Espíritu Santo obra en usted, y el poder del Espíritu toca el corazón del que le escucha. ¿Le parece complicado? Esas son las misiones. Ese es el poder de las misiones, el Espíritu Santo. Vamos al segundo punto. ¿Ha entendido este primer punto? Ahora le explico. Cuando el Señor Jesús vino y se encarnó de la Virgen y tuvo su ministerio terrenal, Él predicó, sanó, usted debe haber leído los evangelios, enseñó muchas cosas, hizo milagros. ¿Hacía el Señor Jesús lo que Él quería? Amén. No, el Señor Jesús hacía aquello que el Padre le mandó que hiciera. ¿Y hablaba el Señor Jesús lo que Él quería? No, Él hablaba las palabras que el Padre le había dicho que dijera. O sea, Jesús hizo las obras y habló las palabras que le mandó su Padre. ¿Y qué pasó después? Murió en la cruz, resucitó y subió al cielo. ¿Y las palabras que habló? ¿Qué pasó con esas palabras? Cuando llegó el Espíritu Santo en Pentecostés, la tarea del Espíritu Santo era recordar todo lo que el Señor Jesús había dicho y enseñado. Si usted tuviera palabras muy importantes y quisiera que esas palabras no se perdieran, ¿qué haría usted? Las escribiría, ¿cierto? Eso hizo el Espíritu Santo. Él llenó el corazón de los escritores bíblicos con las palabras que Jesús, que su Padre le mandó que dijera. Y esas palabras están en la Biblia. En el Antiguo Testamento, Jesús nos habló por medio de los profetas. En el Nuevo Testamento nos ha hablado por medio de los apóstoles. Mi querido amigo, cuando usted tiene una Biblia en su mano, usted tiene la palabra del Padre
que enseñó Jesús a través de profetas y apóstoles, escritas por el Espíritu Santo. Es una palabra inspirada, es una palabra de Dios, es una palabra que tiene autoridad. Quiero explicarle esto con detalle. Digamos que le detiene un policía de tránsito y le dice que usted ha cometido una infracción. ¿Cómo podemos estar seguros que usted ha cometido una infracción? Miramos en el reglamento, vemos las reglas y si usted ha ido en contra de una regla, es una infracción. ¿Dónde miramos si usted ha cometido una infracción? En el reglamento. Esa es la palabra de la autoridad de tránsito. ¿Y usted puede decir que eso está mal? No tiene nada que hacer. Si el reglamento lo dice, usted recibe su papeleta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el reglamento de Dios? Es la palabra que Jesús enseñó. ¿Y cuál es esa palabra? La que el Espíritu Santo recordó y mandó a profetas y apóstoles escribir en un libro que nosotros llamamos la Biblia. ¿Qué es la Biblia entonces? Es palabra del Padre, enseñada por Jesús, recordada por el Espíritu Santo. Y esa palabra es muy poderosa. Esa palabra es la única que cambia un corazón. Esa palabra es la única que conmueve al pecador más endurecido y lo quebranta y lo lleva a la fe en Jesús. Esa no es una palabra muerta, es una palabra viva. Y hoy día usted la tiene en la mano y puede con ella cambiar el corazón de todo pecador que usted se encuentra en su vida. El poder del Espíritu Santo se representa, se muestra con la palabra de Dios. La predicación, el oír y el cambio del corazón. ¿Entiende? Si tiene usted una Biblia de papel o digital, quisiera que la levante, por favor. Yo sé que tiene que levantar su celular, es un poquito ridículo, pero hoy en día así es como tenemos nuestras Biblias. Quiero que mire, por favor, a su alrededor. Dígame cuánto poder hay en esta iglesia. ¿Cuánto poder hay en esta iglesia? Tenemos la palabra de Jesús, firme, fiel, perfecta, sin error, y podemos predicarla. Y si alguien predicara la palabra sin fe, no es creyente, pero enseña lo que dice la Biblia, quiero que sepa que el Espíritu Santo también obra. Pero el problema es que cuando predicamos sin fe, nos preguntan, ¿y tú crees? Y ahí falta el testimonio. ¿Usted cree? ¿Lo cree todo? ¿Puedo hacerle algunas preguntas a ver si usted cree? ¿Cree usted que Jesús se resucitó de los muertos? Así como nosotros, de carne y hueso, verdaderamente resucitado. Yo también lo creo. ¿Cree usted que Jesús tenía la autoridad de perdonar pecados? Y Él, en esa autoridad, ¿le ha perdonado a usted su pecado? ¿Cree sinceramente que su pecado es perdonado? Entonces usted tiene esperanza de vida eterna. Y si usted no cree, ¿cree que Dios lo condenaría al infierno? Si usted no cree, ¿cree que Dios lo va a condenar? No veo tanta certeza. ¿Usted cree que Jesús le ha perdonado su pecado? ¿Se escuchan? ¿Usted cree que si no cree en Jesús va a ser condenado? Sí, es verdad.
Dios ha preparado una salvación tan grande. A través de Jesús nos regala esa salvación. No nos exige ningún pago, ningún sacrificio, ningún esfuerzo. Todas las religiones del mundo piden algo, pero Cristo salva gratis, por pura gracia. Y si uno rechaza esa salvación, no tiene ninguna esperanza, será condenado. ¿Cómo podríamos evitar que alguien sea condenado? Solamente con el poder del Espíritu. ¿Y cuál es el poder del Espíritu? La palabra. ¿Y qué hacemos con la palabra? La predicamos. Y cuando usted anuncia la palabra de Dios, el poder del Espíritu obra, toca el corazón del pecador y lo lleva al arrepentimiento. Entiéndame bien, usted no tiene que convencer al pecador que se arrepienta. Esa no es su tarea. Usted no tiene que convencerle que si no cree se va a ir al infierno. Esa no es su tarea. ¿Cuál es su tarea? Anunciar a Jesús. No con sus palabras. No quiero que usted invente parábolas, cuentos, historias. Ni siquiera estoy esperando que usted dé anécdotas. Lo que quiero es que usted anuncie lo que la Biblia dice. Porque la Biblia es la palabra que enseñó Jesús, que le mandó su Padre y que el Espíritu Santo recuerda. Y el que anuncia la palabra de Dios usa el poder del Espíritu para cambiar un corazón. ¿Entiende? Imagínese lo que tiene usted en su mano. Con esa palabra usted puede agarrar al pecador más malo que existe y decirle, ¿sabes qué? Yo te voy a hablar de Dios. Dios es Jesús que se encarnó de una virgen. Yo no puedo creer, eso son tonterías. Espérate, escúchame. Y este Jesús, después de enseñar y predicar en Jerusalén, fue clavado en una cruz y derramó su sangre para perdón de tus pecados. Porque la paga del pecado es muerte. Él murió en una cruz para que tú seas perdonado. Y mientras usted le habla a ese malvado la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo toca su corazón y lo transforma. ¿Qué más necesita? Si usted cree en Jesús, se ha arrepentido de su pecado y predica la palabra, usted tiene el poder del Espíritu Santo. ¿Falta algo? Falta entrega, llamamiento, sacrificio, amor de su parte en anunciar esa palabra. Y eso es misiones. De eso se trata este congreso. De animarle a usted que conoce a Cristo a usar ese poder de la palabra de Dios en alcanzar a pecadores. Hemos visto, ha sido espectacular poder ver a los misioneros famosos. No sé si usted lo ha disfrutado, yo sí, una barbaridad. Por algún momento he sentido que hablaban ellos, es la verdad. Lo han hecho tan bien que parecía que uno estaba viendo y oyendo al misionero en persona. ¿Qué cambió la vida de esos misioneros y misioneras? Ellos decidieron ir y predicar. Y cuando les faltaba una herramienta que era la Biblia, ¿qué hicieron? La tradujeron. La tradujeron al chino, la tradujeron al lauca, la tradujeron al hindi, la tradujeron incluso al castellano y al quechua. Y una vez que tuvieron la herramienta del Espíritu, que es la palabra de Jesús, que el Padre le mandó que hablara, que el Espíritu Santo recuerda en la inspiración, ellos cambiaron corazones. Muy bien, ha sido usted muy amable prestándome su atención.
Dios se ha revelado a través de Jesús. Nadie conoce a Dios sino por medio de Jesús. Él es el camino, el único camino. Nadie llega al Padre sino por Él. ¿Y cómo sabemos de Jesús? Por medio de la palabra que recuerda el Espíritu Santo. Cuando Jesús asciende, 10 días después, mandó al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, usando palabra de Dios, hizo que los escritores bíblicos recordaran todo lo que Jesús enseñó. Y eso lo escribieron en lo que nosotros conocemos como Biblia. Y esa palabra usted la tiene ahora en su mano y puede cambiar el corazón de cualquier persona y llevarlo a los pies de Cristo. Hacer la mayor obra que hay. Solo faltaría su voluntad de hacerlo. Y aquí ahora estoy en el presente. Estoy en el aquí y en el ahora. Querido hermano y querida hermana en Cristo, yo sé que usted conoce a Jesús. Usted se ha arrepentido de su pecado. Usted cree que Jesús murió en la cruz y resucitó para salvarle. Sin embargo, no predica. Sin embargo, no confía en el poder del Espíritu. Sin embargo, no va y anuncia la palabra de Dios. Y yo le pregunto, ¿por qué? ¿Qué hay en este mundo que sea más importante que anunciar el Evangelio? ¿Cree usted que estos misioneros famosos no dejaron casa y negocio y familia y estudios y su tierra y su comodidad? Quiero animarle a que usted se deje guiar por el poder del Espíritu. Que usted tome una decisión de ser un predicador a tiempo y fuera de tiempo. Que predique la palabra, le acepten o no. Que guarde su vida para poder anunciar el Evangelio de Jesús. Y esa palabra que usted anuncia, no se preocupe. A veces uno predica y le rechazan, ¿no? Yo les estoy predicando ahora, usted sale, se olvida por completo. Ya mañana no se acuerda de nada. Mejor le repaso una vez más para que mañana se acuerde. ¿De acuerdo? ¿Le repaso? Prefiero que se acuerde mañana en el desayuno, diga, el pastor dijo eso. Para conocer y creer en Dios, la única manera es a través de la persona de Jesús. Es Jesús el único camino al Padre. Solo podemos conocer a Dios por medio de Jesús. Y Jesús se hizo hombre, Él se mostró en este mundo, Él enseñó, Él predicó, había nacido de una virgen, vivió en Galilea, vivió en Nazaret, vivió en la zona de Jerusalén, en Judá, hizo milagros. ¿Y cómo sabemos todo eso? Porque después de que murió por nuestros pecados, Él resucitó, subió al cielo y envió al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hizo que los discípulos recordaran todo lo que había enseñado. Y los discípulos no eran flojos. Apagaron su televisor, apagaron su celular y se pusieron a escribir evangelios y epístolas. Y no escribieron solos, el Espíritu Santo les hizo recordar perfectamente las enseñanzas de Jesús. Y esa palabra es la Biblia. Y cuando usted predica y anuncia esa palabra, el poder del Espíritu obra y cambia corazones. ¿Cree que se acuerde para mañana? ¿Se da cuenta que Padre, Hijo, Espíritu Santo están obrando? Todos están obrando. Y usted tiene ahora en su Biblia el poder del Espíritu. En esta iglesia hay un gran poder. ¿Cuántos misioneros y predicadores no podrían salir de aquí? Y quiero animarle. No le voy a decir que haga el esfuerzo. Quiero decirle que usted entregue su vida a las misiones. Que usted le diga al Señor,
renuncio a todo lo que pueda tener en esta vida, pero quiero anunciar tu palabra. Y si una sola persona, escuchando su predicación, se arrepiente de sus pecados, su vida ha valido la pena. ¿Qué pasa si le rechazan? No se preocupe, la palabra de Dios es una semilla poderosa. Y puede que la persona en un momento ni escuche y hasta se burle. Y cuando llega el momento de su sufrimiento y de su prueba, el Espíritu Santo regresa esa palabra a su mente y en ese momento el fruto que usted de repente sembró años atrás florece. ¿No le parece maravilloso? Ese es el poder de la iglesia, el poder del creyente. Es el Espíritu Santo que obra por medio de la predicación de la palabra. Muy bien, quiero hacerle una advertencia. Usted ahora lo sabe, está frito. Sí, porque si usted me dice que es creyente y ahora sabe que el poder de las misiones está en su mano y que usted puede, predicando la palabra, cambiar un corazón pecador, algún día usted estará delante del trono de Dios dando cuentas. Y el Señor le va a preguntar, ¿qué hiciste con mi palabra? Si el Señor pusiera en una balanza todas las horas que usted ha desperdiciado mirando televisión y al otro lado todas las veces que ha predicado su palabra, ¿cómo le iría en ese juicio? Nos reímos, pero en ese momento yo le aseguro, vamos a tener muchísima vergüenza. Ahora el enemigo nos tiene un poco tapados los ojos. No nos damos cuenta que un pecador que no se arrepiente es condenado para siempre. Por eso quiero animarle, tome la decisión. Vuélvase un misionero. Predique la palabra, téngala en su corazón, léala cada día, anúnciela a cada persona, ore con la palabra, exhorte, corrija, consuele con la palabra. Y cada vez que usted anuncia la palabra de Dios, el poder del Espíritu toca y cambia un corazón. ¿No le parece maravilloso? Bueno, aquí viene la advertencia entonces. Sí, vamos a orar. Y Dios no se agrada en los insensatos que prometen y no cumplen. Es mejor que no prometas a que prometas y no cumplas. Y no digas que fue ignorancia, porque creo que les he explicado bien, ¿cierto? Ya han entendido que las misiones son de todos, no es de gente especial. No tiene que ser usted un campeón olímpico, tiene que anunciar la palabra de Dios y el Espíritu Santo es el que cambia el corazón. Entonces yo no quiero que usted le prometa a Dios nada. No quiero que tenga más juicio sobre su vida prometiendo y no cumpliendo. Lo que quiero animarle que haga es que le pida a Dios un cambio de corazón. Pedid y se os dará. Le diga, Dios, he sido flojo y ocioso y he predicado poco o nada tu palabra. Y la verdad, como misionero, mi vida no sirve. Yo te pido que cambies, que me cambies el corazón. Y para eso quiero animarle a algo muy especial. Esta conferencia es hasta el miércoles. Y usted va a aprender muchas cosas más. Cancele todo lo que tiene, hasta su boda si es necesario. Separe su tiempo y no venga solo. No es bueno venir solo. Traiga a alguien, dígale, tienes que escuchar. Es necesario. Si no cree a Cristo, para que escuche la palabra y se convierta. Y si cree a Jesús, para que predique la palabra y sea un misionero más. Amén.
¿Le va a prometer algo a Dios? No, quiero que le pida en el nombre de Jesús. Y si pedimos con fe, será hecho. Estamos usando el poder de la palabra, no sé si me entiende. Cada vez que confiamos en una promesa de la palabra, ese es el poder del Espíritu. Cierre sus ojos, por favor, para que no se distraiga. Incline su cabeza en señal de humildad, de humillación. Hablar con Dios es un privilegio. No se acostumbre a que pueda hablar con Dios cuando quiera, sino siempre considere que el Dios Todopoderoso le permite acercarse a su trono de gracia y pedirle conforme a su necesidad. Padre Santo y Dios amado, te damos gracias de todo corazón por la palabra de la Escritura. Entendemos ahora que es el poder del Espíritu, y si la predicamos, Señor, muchos corazones se arrepentirán y creerán en Jesús. Por eso te quiero pedir que cambies mi actitud, que tú me despiertes, Señor, de mi flojera y de mi sueño, que me ayudes a predicar tu palabra, que no me des tranquilidad, que transformes mi vida y me hagas un misionero y una misionera. Yo creo, Señor, que tú puedes transformar mi vida. Si me salvaste de mi pecado, puedes hacer muchas cosas más ahora que soy un hijo y una hija tuya. Por eso en esta noche clamo a ti en el nombre de Jesús y te pido que tú me hagas un predicador y una predicadora de tu palabra. Y te lo pido en el nombre santo de Jesús. Amén. Si usted no tiene todavía a Cristo en su corazón, lo necesita. Por eso no se distraiga.